Bienvenidos de vuelta, nos acompaña Ricardo Pinedo porque se ha estado hablando mucho sobre el indulto que fue a buscar Alan García a la Embajada de Uruguay y cómo reaccionaron algunos actores mediáticos, políticos, que el día de hoy más bien están a favor de que se le dé el salvoconducto y todas las facilidades a Betsy Chávez en una situación exacta, ¿no?, a la que en su momento estaba atravesando Alan García, con la diferencia que Betsy Chávez sí sale grabada dando un golpe de Estado. Y en el caso de Alan García, pues todavía no había nada concreto. Y él sentía que había una persecución política en ese caso, cosa que al final del tiempo nos ha ido como dando la razón, porque efectivamente esa celada que hacen en su casa que lo lleva a la terrible decisión que toma, hemos visto que estaba maquinada por razones políticas, ¿no? Por Harvey Colchado, que acabamos de ver cómo ya es una figura mal vista, negativa en la policía, que ha utilizado su cargo en la DIVIAC para hacer persecuciones políticas por impulso de estos equipos especiales perniciosos en el Ministerio Público y bueno, impulsados por razones políticas. En todo caso, Alan García tenía mayores razones para poder haber solicitado el asilo que lo que tiene Betsy Chávez el día de hoy. ¿Cómo estás, Ricardo? Entonces, fuiste muy cercano a Alan. ¿Cómo te hace sentir estas contradicciones de algunos por estos días? Bueno, Augusto, muchas gracias por la invitación y a todos los amigos televidentes. Bueno, es conocido el doble rasero de este sector caviar, que para el mismo hecho y las mismas causas tiene distintas evaluaciones dependiendo de quién se trata, ¿no? Los casos son totalmente distintos. Solamente recordar así, velozmente, ese día llegaba el presidente, el 15 de noviembre, carreteando el avión en Jorge Chávez. La defensa de Alan García recibe una información de una persona del equipo especial y le dicen: no va a haber audiencia. Cuando todos tus colegas estaban afuera, yo también lo esperaba al presidente afuera, tranquilizando un poco a los periodistas, porque ya el presidente seguro va a declarar. Me informan eso, yo me acerco donde el presidente y le digo: presidente, nos acaban de informar que no va a haber audiencia. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿para qué he venido? Y discutimos un rato, ¿qué hacemos? Bueno, vamos de todas maneras ¿Era una trampa? A la fiscalía. Comenzamos a sospechar. Dijo: ¿y la fuente será segura? No lo sabemos, pero se la comparto. Le dije: lo peor que puedo hacer es callarme. Es una persona que trabaja en el equipo especial. Nos fuimos, llegamos temprano a la fiscalía, llega Domingo Pérez y le dice: no hay audiencia. ¿Por qué? Porque va a salir, Augusto, va a salir una noticia que lo va a involucrar a usted y eso va a hacer que vamos a ampliar la denuncia contra usted. Ahora va a ser lavado de activos. Entonces el presidente, y se va. Y se va, yo estaba ahí, Augusto. Y el presidente viene y le digo: presidente, ¿qué pasó? Porque esas diligencias demoran pues 3 horas, 4 horas. Me dice que va a salir una noticia. Hagamos una cosa, usted busque qué cosa va a salir, no me ha dicho qué, y yo voy a atender a la prensa abajo. Entonces yo me subo al carro, veo, no pudo hablar él por la bulla, y en eso veo que IDL, o sea, si comparamos los documentos... Comparamos los documentos y la hora del tuit de IDL sale 1 minuto después que Domingo Pérez abandona. Igualito que en el momento que van a allanar la casa con Rosa María Palacios. Y sale lo de la conferencia. Y yo me sonrío porque esa conferencia, Augusto, la organicé yo desde el principio hasta el final. Tengo un correo de Barata: quisiera hablar con el presidente, hay una posibilidad de conferencia en el FIESP, hasta un correo mío: oye, Jorge, ya pasó 2 meses. Todo bancarizado. Todo bancarizado, pero en eso se agarra Domingo Pérez para decir que es lavado de activos. En todo caso fue el soborno más monce de toda América Latina en cuanto a Odebrecht, porque eran $100.000 menos $20.000 que había que dar a la SUNAT, y ese era el resultado. Pero no solamente eso, Augusto, refresquemos un poco más. Nos vamos en la camioneta y la misma persona vuelve a llamar y nos dice: van a pedir impedimento de salida. Y yo me acuerdo, Augusto, ¿sabes por qué? Porque estábamos en el carro, un momento tenso. Le digo: presidente, me dicen que van a pedir. No, ya no hagamos casos a chisme. Llegamos a la casa de su mamá y antes de bajarnos, RPP, citando a IDL también, Domingo Pérez ha presentado impedimento de salida. Pero ahí está todo el juego entre los fiscales y Gorriti, que sí estaban alineados, ¿no?, con Martín Vizcarra para cazar a Alan García. En un día. Eso sí es persecución política, en todo caso. En un día, Augusto. Y no nos dejábamos de impresionar. Entonces me dice: ya entremos, no digamos nada a la compañera. Entramos todo. Y al día siguiente nos dice la misma fuente: están redactando la detención. Esperamos que se dé la audiencia de impedimento de salida del país y con las teorías que esboza Domingo Pérez, primero que sabíamos nosotros que la plata era de Caja 2,
El presidente dio 33 conferencias. Y yo fui su representante con las CONFIEC de toda América Latina. ¿Pero cómo que sabían que era de la Caja 2? Nosotros no sabíamos. No sabía. Pero Domingo Pérez decía, esto es colusorio. Como le han dado el tren, ahora le pagan. Y le pagan simulando una conferencia, pero esa conferencia no fue simulada. Fue el señor Miguel Vega Alvear, representante de la Cámara Peruano-Brasileña. Tengo los correos con FIESP, que si el presidente tiene alergia, si quiere sobrevolar Sao Paulo, si quiere conferencia de prensa, si se quiere reunir con algún expresidente. Pero él ya estaba, en todo caso, en la residencia del embajador, que es también considerado un espacio diplomático. Totalmente. Y ahí él podía solicitar el asilo. Primero va el ex compañero, ya falleció, y diplomático José Luis Pérez Sánchez Cerro. Nos dividimos Lima. Yo buscaba en una parte y él buscaba en otra. No fue nunca Uruguay una cosa premeditada. Era lo primero porque los abogados nos informaron, y eso informamos a la Comisión Política del partido, que según la teoría de Domingo Pérez, se venía a la detención el día lunes, el día martes. El presidente me autoriza que busque asilo y comenzamos a tocar puertas. Y Sánchez Cerro dice, ya hablé con el embajador de Uruguay, fui primero yo, me dijo, si Alan García se siente perseguido, Uruguay abre las puertas. De ahí encuentro con Mulder, lo llevo a Mulder para que le diga lo mismo, y le dice eso y más a Augusto. Le dice, ya hablé con el canciller Nin y me ha ordenado que lo reciba. Vamos donde la casa del presidente. Uruguay ya había aceptado el asilo. Que lo reciba, si se considera perseguido, Uruguay le abre las puertas. Y queremos hablar con el presidente, nos dice el embajador. Nos vamos a la casa, la escolta nos dice que hay DIVIAG alrededor de toda la casa. Felizmente habíamos ido en el carro de Mauricio que metimos a la cochera. Salí a ver y en efecto habían 3 carros alrededor de la manzana. Pudimos salir en el carro de Mauricio, los burlamos. Ahí sí había DIVIAG siguiéndonos, pero cuando se va la esposa de Castillo no hay DIVIAG, cuando se va Cuba no hay DIVIAG, cuando se va Bexy Chávez no hay DIVIAG, y cuando se va la señora Nadine, el día que leen la sentencia, ahí no hay DIVIAG. Llegamos a la embajada, el embajador nos hizo pasar y le dijo, mañana usted habla temprano con el presidente Tabaré Vázquez. Yo no he estado porque mentiría, pero yo vivo muy cerca, y me dijo, véngase mañana a las 8, me han pedido que esté en la sala, que hable con Tabaré Vázquez. Entonces yo llegué 8:30, terminaban de hablar, Augusto. No tendría sentido que el presidente me mienta, ¿sabes por qué? Porque yo me hubiera dicho, hay que irnos de acá. Lo he visto muy frío, me ha dado largas. Él normalmente no felicitaba el trabajo realizado. Él decía, es rutina y hay que seguir adelante. Me acuerdo, me agarró de los hombros, me dijo muchas gracias, he hablado con el presidente, me ha dicho que no le agradezca por teléfono, que va a ser por medio un asado y un vino. Y inclusive le gastó una broma, le dijo, Alan, ya sé que tu apetito es voraz, así que he mandado que se duplique la alacena. Te paso con Nin, que es el canciller, que te va a dar detalles. Nin habla con el presidente, esto me lo contó el propio presidente. ¿Eso se considera entonces que han aceptado el asilo? Estaba el embajador ahí y le dice, no me des el agradecimiento por teléfono, démonos un abrazo y un asado de por medio. El presidente Tabaré Vázquez le había aceptado eso, Alan, es que ya le había concedido obviamente su gobierno. Claro. Pero ahí empieza la campaña en contra de Alan. Hay un videíto así es. Donde salen muchos de los que ahora sí están de acuerdo con darle el salvoconducto a Betsy Chávez. Y para terminar, en ese momento querían romper relaciones con Uruguay, hicieron campaña, fueron allá, fue Cateriano, o sea, hicieron toda una campaña para que no le den el asilo político a Alan. Para acabar esa parte de la historia, Nin le dice, presidente, ya lo escuchó usted al presidente Tabaré Vázquez, pero permítame, Uruguay es un país chiquito, pero nos demoramos en las medidas burocráticas como Canadá. Ténganos paciencia. Entonces, ahí es que me dice el presidente, mira, ya he contactado, una persona nos había ofrecido un departamento en Uruguay, quiero que usted me acompañe, arregle las cosas con su familia, tengo una maleta en el carro porque esto sale en cualquier momento y nos vamos. Si hubiera sido adverso, Augusto me hubiera dicho, busquemos otro sitio, no tenemos nada que hacer, hay que salir de acá. ¿No es cierto? Nadie se queda en un sitio que te dan largas o hay frío. Y lo otro sí es una actitud totalmente que ahora se les... ¿Por qué el señor Cateriano no se sube a un avión Lima-México? Hay varios horarios y varias líneas, ¿no? Fue a presentar un libro refrito que sacó hace muchos años, que no probó nada sobre los Mirage, sobre supuestas casas. ¿Te acordarás del informe LAR que decían que Alan había comprado un terreno al costado de Julio Iglesias? Las mentiras de siempre. Pero lo bueno
Por lo menos yo me siento satisfecho, ¿sabes qué, Augusto? Después de tantos años de fallecido, lo sigo defendiendo, porque las causas son así. ¿No? Las causas son así. Pero hay un elemento más que yo creo que es determinante, y esto es poco conocido, Ricardo, es el informe que da la Cancillería en ese momento a cargo del ministro Néstor Popolicio en el gobierno de Martín Vizcarra, en el que hacen una serie de aseveraciones que yo creo que esto finalmente es lo que termina obligando a Uruguay a cambiar la actitud que tenía respecto de recibir a Alan García. Sí, es una vergonzosa actuación del canciller Néstor Popolicio, y lo digo con su nombre y su apellido, porque él suscribió esto. Este es un informe... A ver, ahí lo tenemos digitalizado también. Vamos a ver el documento, por favor, Araceli. Es un informe que hace el gobierno del Perú y se lo manda al gobierno de Uruguay. Vamos a ponerlo en pantalla grande, por favor. Ahí está. Este es el resumen ejecutivo de investigaciones en trámite contra el presidente Alan García Pérez. Esto es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fue un expediente voluminoso. El primer caso, investigación penal contra Alan García por el tren eléctrico. Augusto, han pasado los años y ningún brasileño ha dicho que el presidente para el tren le pidió, presentó un testaferro o le dio una cuenta o algo. Está Cuba con sus 8 millones y sus también 5 personas, y se fugó. Y lo dejaron fugar. Después de años que quisieron que se acoja la colaboración eficaz. Sobre el tren, ningún brasileño. Y hubo una actuación última, una audiencia donde un abogado peruano le dice: señor Barata, ¿el presidente Alan García se comprometió con usted para dar el tren? No, nunca. Primer caso, desterrado. El segundo caso es caso de desbalance patrimonial denunciado por el Congreso. Ahí está, vamos a ponerlo también, esto de acá. Ya había sido descartado por la megacomisión. La megacomisión se llamaba, ¿verdad? Apenas salió Alan, la pomposa megacomisión. Cuando entra Ollanta Humala, 3 años de investigación. Sergio Tejada tenía a su cargo la investigación y Alan García colaboró, me acuerdo que también ibas a su lado. Así es, los 3 años. Y esta es la conclusión a la que llega Sergio Tejada. Hemos guaqueado este video. Esto ya es posterior a lo que van a escuchar ustedes, pero el gobierno de Martín Vizcarra lo daba como un caso que todavía estaba abierto en el Congreso, pero ya el Congreso había llegado a esta conclusión. Escuchen ustedes. O sea, el propio encargado, ¿no? el que lideraba la megacomisión investigadora contra Alan García, dice que no hay desbalance patrimonial, pero posterior a eso... Pero el informe de Popolicio en el gobierno de Vizcarra lo da como un hecho. Ya. Dice que se ha encontrado desbalance patrimonial. Pero es falso, pues. Eso es mentira. Y hace muchos años atrás ya lo habían dicho. Y este expediente salió de Torre Tagle al gobierno de Uruguay. Nosotros no tuvimos acceso a esto. Esto salió en un periódico, por eso salió en el semanario de Hildebrand. Así es. Y el siguiente caso es también tiene una carpeta fiscal, dice este informe peruano de Vizcarra y de Popolicio, dice, por haber recibido supuestamente un aporte en el 2006. Ahora sabemos, Augusto, en el 2006 no era delito. Que no era delito. Claro. Entonces esto sí iba a caer. Y nos inventaron otro caso penal que no lo conocíamos, que es sobre la irrigación hidroenergética. ¿Y sabes por qué es gracioso Pero en todo esto? caso no pudieron refutar eso. No lo conocíamos. Y no sabíamos que se había abierto una carpeta. Cancillería a Cancillería de Uruguay. Así y esa fue la razón por la cual no le dieron el asilo político. Popolicio sale orgulloso a decir, no le han dado el asilo por el informe que el gobierno peruano hemos hecho llegar. Entonces te das cuenta que los casos son totalmente distintos. Al final ellos decidieron no darnos. Tenían una época electoral, son 12 partidos, el gran movimiento que hubo de peruanos que fueron para allá, que ahora no van para México, se les acabaron las megas, no tuitean, no dicen nada. Vamos a ver acá algunas contradicciones de esa gente. Por ejemplo, hay este tuit de Rosa María Palacios del 18 de noviembre del 2018, precisamente en el momento que Alan García estaba pidiendo el asilo, y ella dice: el Estado peruano puede negar el salvoconducto a Alan García, pese a que Uruguay le concede el asilo. Es exactamente lo contrario a lo que postula el día de hoy. Piensa que la memoria es frágil, pero el Twitter es para siempre, querida Rosa María. En ese caso vivirá en la residencia del embajador por tiempo ilimitado y con custodia policial exterior. ¿Por qué no pide eso para Betsy Chávez también? Aquí no hay perseguidos políticos, eso debe hacerse en consecuencia. ¿Qué dice ahora respecto de Betsy Chávez la señora Rosa María Palacios? Escuchen, porque no lo van a poder creer. Pon el tuit otra vez, por favor, Araceli. El Estado peruano puede negar el salvoconducto. Rosa María Palacios versus Rosa María Palacios. 50 céntimos de coherencia. Pero por favor. 50 céntimos de coherencia. Sin comentarios. ¿Qué decir? Sin comentarios. Sin comentarios, ¿no? O sea, depende de quién. Depende de quién es para aplicar. A esta señora tú le das el Ministerio de Justicia y te mete preso a medio Perú, ¿no?
porque no le gusta tu cara, tu carro, qué sé, ¿no? O sea, es así de triste, no hay personalidad política, no hay un criterio, y es abogada. Es abogada. Una medida no puede servir dependiendo que es para mi amigo o para Susana Villarán o para Alan García. Así son, pues, esta gente es así. En fin, Ricardo, te agradezco mucho por haber contado todo esto. Es bueno recordar para poder tener clara cómo fue la historia y que no nos estén paseando después. Doble rasero caviar, no se olviden. Vamos a la pausa y regresamos con Ricardo Pinedo.